Cuando nosotros hablamos de analizar un algoritmo o, digamos, escribir una solución usando algoritmos, eh, hablamos de la importancia de analizar el problema. Un algoritmo es básicamente una especie de máquina o sí, pudiéramos llamarla una máquina que va a resolver ese problema de forma automática siempre que se le pueda dar el insumo correcto. Pero cuando nosotros hablamos de algoritmos, nosotros sabemos que los algoritmos se pueden representar de varias formas. Y cuando hablo de una representación me refiero a se pueden escribir de varias formas. Entonces, por ejemplo, un algoritmo se puede representar a través de lo que conocemos como un lenguaje natural. Sería como una descripción directamente de algo, por ejemplo, paso uno, paso 2, paso 3, hacemos tal cosa, o sea, paso uno solicitamos dos números, paso 2 realizamos una suma de ellos y así. O sea, un lenguaje muy cercano incluso a la gente que no tiene relación con la parte técnica de la programación. Otra forma de representar un algoritmo es a través de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son unas representaciones gráficas como esta que tengo aquí, donde cada símbolo y cada forma tiene un significado y se usa para algo concreto. Entonces, los diagramas de flujo abstraen un poco el problema que tenemos y lo representan de forma gráfica, pero tratando de cubrir el mismo concepto o al mismo tiempo todo el tema algorítmico. Es decir, tiene que estar ordenado, tiene que ser preciso, tiene que tener un principio y un fin, ¿sí? Otras de los elementos que usamos para representar algoritmos son los pseudocódigos. ¿Y qué son los pseudocódigos o pseudoformal? Es una forma de escribir un algoritmo, pero que es un punto intermedio entre lo que es el lenguaje natural y el lenguaje de programación. Entonces aquí vemos palabras reservadas, tal vez manipulación de variables, expresiones, etcétera. Y por último tenemos lo que es el lenguaje de programación en sí. Ya esto dependerá del tipo de lenguaje, pero cada lenguaje tendrá sus características para plasmar la idea que tienes de forma, digamos, algorítmicamente, ¿no? Y habrá lenguajes que respeten, que sean un poco más estrictos, otros que tengan unas sintaxis fáciles de recordar o de aprender, etcétera. Entonces, en resumen, estas serían las cuatro formas de representar algoritmos. Pero para nosotros llegar por lo menos a alguna de ellas, lo primero que hacemos es analizar el problema. Nosotros hemos estado trabajando en clase con esto del análisis de los algoritmos o el análisis en busca de las soluciones algorítmicas a un problema determinado. Y trabajamos con lo que es la entrada, lo que es el proceso y lo que es la salida, debido a que todo sistema maneja siempre lo mismo. Entonces, ya que tenemos estos ejemplos del último taller que hicimos, vamos a trabajarlos para seguir, digamos, la misma idea que hemos traído. Por ejemplo, aquí tenemos este algoritmo que dice: un profesor necesita un programa que reciba las notas de tres exámenes de un alumno. Evidentemente aquí el alumno puede tener notas variadas. Entonces, estas notas que nosotros no sabemos cuáles son, tenemos que de alguna forma garantizar que nuestro algoritmo las perciba, las tenga. ¿Qué más dice? Dice calcular el promedio. Si el promedio es 3.0 o más, el resultado debe ser aprobado. De lo contrario, el resultado debe ser reprobado. ¿Y cómo se llama el algoritmo? ¿Qué debería ser el algoritmo? Bueno, un validador de calificaciones. Es decir, según estoy leyendo, el algoritmo, a partir de las tres notas que va a solicitar, de tres exámenes,
va a hacer un cálculo de un promedio y luego va a evaluar ese promedio para ver si la persona aprobó o reprobó. Bueno, el análisis de entrada, proceso de salida o en Prosal que hemos estado trabajando en clase nos dice que definamos primero la entrada. Entonces, así a simple vista yo puedo visualizar que el promedio no lo tengo, debo calcularlo, pero el promedio de notas solo se puede calcular si tengo las 3 notas en sí. Es decir, según esto, mi promedio está basado en 3 notas de 3 exámenes. Entonces, pudiera definir aquí nota 1 como real, N2 también como real y N3 como real. Entonces estoy definiendo nombres de variables bastante cortos, pero que bueno, hacen referencia a la nota de cada uno de los exámenes. Y obviamente diferenciadas, ¿no? Porque puede que yo en un examen haya sacado 9.0 o haya sacado 5 o haya sacado, entonces, N1, N2, N3, perfecto. Según lo que estoy leyendo aquí, lo que sigue es calcular el promedio, es decir, no se maneja ninguna otra entrada. Entonces, perfecto, paso a lo que es definir los procesos. Entonces, ¿cómo calcularíamos el promedio? Bueno, nosotros sabemos que para calcular la media o el promedio de algo, debemos sumar estos elementos y dividirlos entre la cantidad de elementos que estamos manejando. Por ejemplo, en el caso nuestro de las notas sería algo así como sumar N1 más N2 más N3 y luego esto dividirlo entre la cantidad de notas, que son 3. Pero aquí hay un par de cosas a tener en cuenta en esta expresión. Primero, en programación no podemos dejar expresiones al aire o sin, digamos, sin asignación, porque esta expresión en este momento no está siendo asignada a nada. Entonces, para eso nosotros nos valemos de las variables. Nosotros podemos crear una variable llamada promedio o pro y le decimos que esa variable va a tener asignado, puede ser con una flecha o puede ser con un igual, asignado lo que la operación de la derecha genere, ¿sí? Entonces, de esta forma, hago que la expresión no quede en el aire, sino que el resultado de estas operaciones se almacenen en la variable pro. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta aquí es que los operadores en las expresiones tienen una jerarquía y ya la hemos hablado en clase. Lo que dice que en esta expresión, esta operación se haría primero porque el operador de división es más fuerte que los de suma. Por lo tanto, debemos asegurar que la suma se realice primero y eso lo hacemos con los paréntesis. Ya esto lo hemos hablado varias veces. Espero que lo tengan claro y si no, bueno, hay que repasar un poquito la teoría que hemos visto anteriormente. Con esto ya yo digamos, ya establezco que el promedio va a tener un lugar donde caer y que se va a calcular correctamente. Lo otro que hay que definir es esta condición que está aquí, que está establecida aquí. Este promedio debe ser mayor o igual a 3.0 para poder ser considerado aprobado y en caso contrario, que sería todo lo demás que no sea esto, sería reprobado. Entonces yo aquí puedo establecer una condición que diga, por ejemplo, condición que pro sea mayor igual que 3.0. Perfecto. Ya con esta condición clara, ya yo pudiera establecer que si esta condición llega a ser verdadera, entonces si esta condición arroja un verdadero o un true, el mensaje debería ser aprobado. Si esta condición arroja un falso o un false, esto debería ser reprobado. Listo, ya estoy cumpliendo la salida también.
y ya tengo el análisis completo de mi enunciado. Tengo el análisis de entrada, proceso y salida. Ahora, llevar a esto a la otra parte, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a tratar de plasmarlo en lo que conocemos como un pseudocódigo para que se nos facilite un poco más a la hora de llevarlo al lenguaje de programación. Para ello vamos a usar una pequeña herramienta, una pequeña aplicación que, bueno, que es muy útil para este tipo de proceso, que tiene por nombre PSEInt. Entonces buscamos esta aplicación, la abrimos y tenemos lo siguiente. En el otro video estaré explicándoles un poco más o menos de qué va esta aplicación, qué áreas de trabajo tenemos, cómo funciona y cómo podemos plasmar este análisis de entrada, proceso y salida en nuestro pseudocódigo. Hasta luego.